¿Cierto? Lo que nos ha pasado es que Carabineros se ha transformado literalmente en la guardia privada de la empresa. Y han habido huelgas donde la tónica de detenidos a diario, ¿cierto? Donde la tónica ha sido que hay detenidos todos los días. Y para evitar las detenciones, nosotros hemos tenido que estar rompiendo el piquete y dejar entrar a los rompehuelgas, o permitir que la empresa funcione de cierta manera. Y si la empresa funciona, la huelga la estamos perdiendo, ¿ya? Porque ahí el único que está perdiendo son los trabajadores, que están dejando de ganar su sueldo diario. Y si el empleador puede producir y distribuir, la verdad es que no hay huelga, no hay una huelga efectiva ahí. Él nos puede aguantar un año de esa manera. Entonces, dada esa situación, nosotros entendíamos que era necesario que todos, ¿cierto?, pudiéramos, a través de algún experto, aprender qué es lo que puede o no puede hacer la policía en una huelga y qué es lo que puede o no podemos hacer nosotros y cuáles son nuestros derechos. Por eso es que hemos invitado aquí al compañero Julio Cortés del Instituto de Derechos Humanos, ¿ya? Y esperamos que esta y la otra charla que se va a hacer el 23 haya mucha participación, porque esto a todos nos incumbe, pero que no solo vengan, sino que además participen, porque este problema lo tenemos que resolver entre todos. La solución de cómo hacer que la huelga sea una herramienta efectiva es una tarea de todos nosotros. Entonces, por eso lo quiero dejar con el compañero Julio. Espero que sea provechoso para todos nosotros. Gracias. Bien, buenos días, gracias por la invitación. La verdad es que lo poco que se pudo conversar de alguna forma antes de esta jornada, lo que hablé con un abogado que trabaja con ustedes y un poco también con Saúl, era precisamente abordar la cuestión de cómo él lo planteó, ¿no? ¿Qué es lo lícito? ¿Cuál es el límite de lo que la policía está autorizada por el derecho para hacer? ¿Y dónde empieza entonces la zona más bien fronteriza con un accionar de dudosa legalidad, podríamos decir, o ya en algunos casos de abierta legalidad, que es algo que uno puede afirmar, digamos, con responsabilidad por precisamente haberlo observado, haberlo monitoreado, por existir informes de derechos humanos que dan cuenta de una serie de prácticas, no solo de la policía chilena, sino del mundo, en que precisamente por actuar en esa zona fronteriza entre lo legal y lo que ya excede sus atribuciones, están en la vía de generar algo bien curioso, porque si se fijan, la Constitución dice que la policía está para dar eficacia al derecho. Esa es la función, por lo menos, que esta Constitución le asigna. Pero cuando el funcionario público se aparta del derecho, en el mejor de los casos, digamos, por excederse en el cumplimiento de algo que en principio era legítimo, pero pasar más allá de los límites razonables, el caso típico, se supone que el derecho autoriza a que si la policía va a detener legalmente a alguien y esa persona se resista, puede hacer un uso proporcional de la fuerza justificado exclusivamente para poder detenerlo igual, pese a esa oposición a veces pasiva, cuerpo muerto, o a veces más activa, de resistirse, digamos, a la detención, incluso a golpes o una resistencia, digamos, del cuerpo. Y ahí está el límite, que es bien sutil, pues hasta qué punto esa función que el derecho, debemos decir, sí le reconoce a la policía, pasa, digamos, a convertirse en algo ilegal, y algo que en la jerga que se le aplicaba a ellos mismos del Código de Justicia Militar, es bien interesante cómo lo denomina, porque lo denomina violencias innecesarias. Es decir, reconoce que en principio algo de poco, digamos, la policía cuando actúa ejerce la violencia, pero una violencia que el derecho le autoriza. Y cuando va más allá, esa violencia innecesaria en sí misma es delictiva, por lo menos en ese esquema de delitos militares, que la verdad no tendrían por qué aplicárselo a Carabineros, que no es una fuerza militar, sino que supuestamente está para el control del orden público. Pero es interesante ver cómo ahí se reconoce, digamos, el hecho de una violencia que o se ajusta o no se ajusta a la racionalidad, a la legalidad, y cuando excede de eso, no solo es un exceso o algo indebido, algo que no debió pasar, algo que amerita que den disculpas del caso si procede, sino que es un delito. Y ahí es donde, por lo menos desde la mirada del derecho internacional, de los derechos humanos, creo que es bastante evidente que, a diferencia de lo que se cree, el delito común
que es reprochable, todo el mundo lo reprocha, y es raro encontrarse titulares como el de hoy día, que dice que en realidad las mediciones dicen que han bajado los delitos contra la propiedad. Generalmente se actúa como si fuera todo lo contrario, se hacen las leyes en base a este pánico colectivo. Pero por lo general da la idea de que la delincuencia común es muy reprobable, pero que el funcionario público que se excede en el cumplimiento de sus funciones legales no es tan reprobable porque en principio estaba haciendo algo correcto. Nosotros entendemos desde la perspectiva jurídica de derechos humanos que es exactamente al revés, digamos, el nivel de reproche del funcionario público, que además es un funcionario público con armas, cuando él infringe la ley es mucho más grave porque precisamente la función que se le había dado era esa, dar eficacia al derecho. Si se desvía de la función, nosotros entenderíamos que el reproche es necesario, y por eso es que una de las funciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la única que es conocida por algunos sectores porque es la que ha generado más noticias, son algunas confrontaciones que han habido con la policía o en particular con Carabineros de Chile, precisamente en razón de señalarle procedimientos, prácticas o acciones puntuales, si se quiere, que se han detectado, que se apartan precisamente de su función constitucional, legal, para entrar, digamos, en el ámbito donde incluso el Instituto está autorizado directamente, excepcionalmente, para interponer querellas. Eso es lo que quería ver de las láminas que vienen, porque en este sentido que yo les comentaba a los compañeros de la CNT con que pude hablar antes, que lo interesante sería hablarles a ustedes y coincidir aquí para poder conversar desde la perspectiva de presentar lo que hace el Instituto en el llamado Programa de Derechos Humanos y Función Policial, que ha sido un énfasis desde esta institución. Existe hace bastante poco, el año 2010, y existe no porque a alguien se le haya ocurrido que había que crearla, que sería bueno o conveniente, sino porque los estados del mundo, desde el marco que les mencionaba, derecho internacional de los derechos humanos, en la medida que suscriben, ratifican los principales tratados de protección de derechos humanos, se obligan a una serie de cuestiones, porque de lo contrario serían obviamente meras declaraciones, pero cuando estamos hablando de que son tratados, que son derechos, es porque es algo que a lo menos tiene que hacerse todos los esfuerzos necesarios, y el Estado tiene que así demostrarlo, para implementar esos derechos. Y entonces, dentro de esta obligación de tomarse los derechos en serio, está la de crear instituciones nacionales independientes para la protección y promoción de derechos humanos. Y eso que cuando yo era más joven, cuando estudié Derecho y después de ya un tiempo de trabajar, no existía nada parecido, digamos. Cuando escuchábamos de las partes del mundo donde sí existía, es la institución que, no sé si les suena, que se conocía como Defensores del Pueblo, Defensoría de las Personas, Ombudsman. Era una institución, claro, que es bien curiosa porque es del Estado. El Estado tiene que financiarla, crearla, darle, digamos, los elementos necesarios para que funcione, pero es la institución estatal más atípica de todas porque tiene que encargarse de, en derechos humanos se entiende que si alguien te pega es una lesión. Si la fuerza pública te golpea con determinada finalidad, ya no es un delito común, es tortura. Hay una diferencia, digamos, y nosotros entendemos que las violaciones de los derechos humanos las cometen los estados y los funcionarios públicos, los que tienen poderes, digamos, propios del Estado. Se puede discutir si una multinacional tiene más poder que varios estados africanos juntos, y lo más probable es que sí, digamos, pero siempre hay una dimensión de poder organizado. Los delitos, las desavenencias entre particulares, si bien pueden incluso vulnerar la vida, no son técnicamente violaciones de derechos humanos porque, como dicen varios teóricos, los derechos humanos se afirman frente al Estado. Y esta institución es estatal, pero autónoma, y tiene que precisamente vigilar y hacer ver los problemas del funcionamiento de los poderes del Estado en relación a si violan derechos activamente, por ejemplo con los excesos de la violencia policial, o si los violan una violación más sutil por omisión, digamos, lo que las políticas públicas no hacen, aunque debieran hacerlo, igual puede incurrir en responsabilidad, incluso en delitos. Pero esa es la característica, digamos, de este tipo de instituciones, y en Chile se plasma en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Uno podría creer que no tiene todos los poderes necesarios de una institución como la que puede existir en otros países,
Pero es así como el Estado dio cumplimiento a esta obligación, creando esta institución que recién ahora está en proceso de implementarse para estar en todas las regiones del país, porque el año pasado estaba solo en la metropolitana, y donde una de las funciones clave es precisamente desde el inicio, como se creó justo en consonancia con la gran movilización social del 2011, el tema de los excesos en el cumplimiento de las atribuciones policiales estaban en el primer orden del día, y por eso es que, entre otras cosas, se hace desde ahí observación de manifestaciones públicas cuando hay. Voy a dejar aquí algunos folletos que explican qué es lo que se hace ahí, digamos, como pega concreta. Pero cuando hay manifestaciones públicas de cierta relevancia o cuando incluso se pide directamente al INDH el monitoreo de una manifestación, se envían observadores que tienen una pauta donde ven precisamente cómo se da la situación entre el derecho de manifestarse, el derecho de mantener el orden público, la medida en que pueden colisionar o no, cómo se comportó la policía, y el típico tema que en realidad es casi de perogrullo, pero que en la práctica no a todo el mundo le queda tan claro, y es que, bueno, en principio se supone que en una manifestación Carabineros debe resguardar el derecho a que la manifestación ocurra, pero como tenemos uno de los numerosos problemas, digamos, de antigua data, que es que la regulación del derecho a manifestación está en un decreto ley de la época de dictadura que te exige autorización, ya ahí tenemos el primer conflicto normativo, digamos, entre ese decreto, la Constitución, los tratados internacionales, y yo creo que en los temas que vamos a ver con ustedes en esta y la otra sesión, también vamos a encontrar eso, digamos, una serie de colisiones donde la policía va a invocar que ustedes cometieron tal falta, pero nosotros, ustedes podrían entender que en la medida que están ejercitando el derecho a la protesta y la huelga, eso no es un delito en ese contexto, y entonces ahí vamos a ver conflictos de derechos, porque si bien da la impresión de que como el derecho de nuestro tiempo lo proclama el Estado, da la impresión de que fuera súper coherente, pero no siempre es así. Una misma ley puede tener contradicciones internas, y por cierto que hay conflictos entre las leyes internas y el derecho internacional, sobre todo en estos ámbitos de derechos humanos. Pero eso es lo que se monitorea en manifestaciones y después en comisaría. En algún momento, ya bien entrado el 2011, en el instituto, yo no trabajaba ahí todavía, estoy desde el 2013, pero se dieron cuenta de que, por ejemplo, muchas de las denuncias que hacía la gente en la comisaría era que había sido maltratada, apremiada ilegítimamente, digamos, pero no en la comisaría, sino que en el trayecto, al interior de los carros policiales, que debe ser, para quien le ha tocado estar ahí, y a mí me ha tocado varias veces, no desde que estoy en el instituto. Es una de las zonas más precarias desde el punto de vista de los derechos de las personas, porque ni siquiera es necesario que un policía o unos policías determinados te quisieran maltratar, sino que el solo hecho de tenerte en esas instalaciones, con ese espacio, con estas condiciones climáticas y con esas condiciones de ventilación, es un problema bastante grave, digamos, de salud de la persona que está ahí, y arriesga, amenaza, vulnera, digamos, su integridad física y psíquica también. Sobre todo si te tienen muchas horas ahí, si son muchos los detenidos, si demora mucho la constatación de lesiones. Entonces, por todos esos temas hubo que dar ya una pelea, porque si bien la ley que crea el instituto es bastante clara en decir de que una de las facultades que tienen los que trabajan ahí es poder ingresar, dice, a recintos donde estén o puedan estar personas privadas de libertad. Y eso que en general uno tendería a pensar que es la cárcel y la comisaría, la verdad es que en nuestro tiempo hay que agregarle, bueno, los cargos policiales y también un ámbito donde, por lo menos que yo sepa, no nos hemos metido, y es que ustedes deben saber que a la gente que comete hurtos en grandes tiendas o en supermercados, como por lo general lo definen los guardias, y esa detención por civiles está validada por el Código Procesal Penal, en la medida que dure lo mínimo posible, pero no dice cuánto es. Existen también recintos de privación de libertad que desafían la idea misma de modernidad, yo creo, porque no son públicas, son del establecimiento privado, pero una caseta donde te tienen retenido después que los guardias te pillaron y antes de que te entreguen a la policía. En el caso de los vehículos policiales se dio la discusión, digamos, donde el instituto sostenía de que eran un recinto de privación de libertad,
y desde la policía se decía que no es un recinto, que además que siempre se ha alegado cosas como que es muy complicado, incluso para la propia seguridad nuestra, que estemos ahí adentro en medio de un procedimiento. Pero la Contraloría General de la República dio razón a la tesis de que se entiende que estamos habilitados para acceder incluso a los vehículos policiales. Y en relación a todo eso, este programa de función policial, con todo esto que detecta, que a veces nos llegan denuncias, quejas, no solo de observación directa, y en algunos casos también, como les voy a mostrar a continuación, podemos hacer acciones judiciales. Todo eso se compila y se analiza en un informe de función policial que ha salido todos los últimos años. El instituto, una de las funciones legales que se le atribuyen y que en rigor es la que, por lo menos simbólicamente, debería ser la más importante, es que tiene que, una vez al año, entregar a los poderes del Estado un informe donde le hace ver los problemas de la situación de los derechos humanos dentro del territorio nacional en distintos ámbitos. Y ese informe que se ha hecho desde el 2011 hasta ahora, traje ya unas copias para acá porque hay justo un capítulo sobre derecho al trabajo donde, entre otras cosas, se analiza la propuesta de reforma laboral que se ha estado discutiendo. Ese es el informe anual, pero además está informes temáticos como este informe de función policial, que a esos temas, como lo hemos estudiado nosotros, a los que me quería referir. Pero ahí, entendiendo que esto es una propuesta, porque además la primera sesión me gustaría escuchar si están de acuerdo o tienen alguna idea. Yo pensaba que quería, además de explicar brevemente el trabajo del instituto en relación, digamos, a este monitoreo de la forma en que se ejerce en concreto la función policial, que revisemos las normas sobre control de identidad y sobre detención. Y esto es importante porque a todos ustedes les debe haber pasado de estar en esta zona difusa donde la policía ya está, digamos, contigo, y no una presencia que uno pueda decir, ¿sabéis que estoy ocupado por algo más rato? Sino que en el momento que están ahí, está en una situación que no sabéis cómo va a terminar, no sabéis si te quieren ubicar como testigo de algo, si te quieren hacer un control de identidad. Es un instante donde la verdad es que ni ellos saben muy bien qué es lo que está pasando, pero que ya es el primer contacto con la policía. Y en ese momento se vuelve realmente importante, y a mí, que soy abogado, me ha pasado que a veces, por no andar con el código a mano, la discusión entra a ser más bien de lo que ellos creen que dice la ley y cómo se aplica, y lo que uno les jura que cree que es de otra manera. Y otras veces, por el contrario, me ha pasado de andar con el código en la mano y decirle, mire, si usted cree que esto es un control de identidad, dígame cuál es el indicio, porque el código dice que requiere un indicio. Y cuando te lo miran, varias veces ha pasado que dicen, en realidad, aquí están los carnets, nos vamos. O sea, el tener o no tener cierta forma de, ¿cómo decir?, de ocupar el conocimiento como una autodefensa mínima, que a veces resulta y a veces no, digamos, si derechamente no te quieren escuchar y ya tomaron la decisión de detenerte, podéis tener la Constitución, no sé, podéis tener todos los tratados internacionales de derechos humanos entre tú y el furgón policial y te van a subir igual. Pero la cosa es que estas normas, cuando empezamos en la zona donde ya pudiera ser en principio un control de identidad, o cuando esto se transforma en detención, y eso lo da sobre todo el concepto que la policía puede ocupar de flagrancia. Supone que si tú estás cometiendo un delito flagrante, no solo pueden, sino que deben detener. Y ahí viene la discusión sobre cuáles son los tipos de delitos que se cometen o que se imputa que ustedes cometen, digamos, cuando están en huelga, que me imagino que tiene que ver por lo general con desorden público. Y ahí hay una gran cuestión, porque el desorden público, según el criterio policial, a veces es falta y a veces es simple delito. Y las consecuencias son distintas. Con la falta te dejan ir desde la comisaría, cuando es delito te pasan a un control de detención que por lo general es al otro día. Desorden público, daños simples, daños calificados, y a veces también son bastante creativas las fuerzas policiales en invocar que incluso hay delitos que a uno se le olvida que existen, que están como en la ley de tránsito. Y entonces a veces lo vimos, sobre todo hace un par de años, que con adolescentes que cometían la falta de desorden público, en la medida que esa falta
la ve el Tribunal de Familia, por lo general se podía decir que después, entre comillas, no pasaba nada. Entonces, en algún momento empezaron más bien a imputar unas infracciones de arrojar objetos a la vía pública o interrumpir el tránsito, y eso sí generaba, digamos, la aplicación de multas a mediano plazo. Entonces, hay varios delitos que se pueden discutir ahí, pero yo quizás eso lo quería para la otra sesión. Ahora lo que propondría es que traiga una breve explicación del marco normativo, porque además decía es importante conocerlo porque cambió hace poco. Se creó, deben saber, el control de identidad preventivo, y además se modificaron las normas del control de identidad que ya existía en el Código Procesal Penal. Entonces pensaba que podíamos revisar eso. Después ustedes pueden, si quieren, comentarme una serie de situaciones prácticas que le hayan ocurrido en relación precisamente a eso. Eso me interesaría grabarlo porque a nosotros nos sirve, eso me faltó decir. El instituto ha estado centrado hasta ahora, y por estas definiciones, digamos, más bien ligadas al año 2011, a lo que han sido las manifestaciones del movimiento estudiantil. Las protestas de la CONFECH, las marchas, todo eso. Pero la verdad, y ayer le preguntaba a uno de los encargados del programa de función policial si nos habíamos referido a la situación de la huelga, y decía que en concreto no. Entonces eso puede implicar varias cosas, digamos que no se pide la intervención del INDH en los casos de este tipo de conflictos, donde la verdad es que es importantísimo poder estar, poder enviar un par de observadores, poder ver ahí en terreno cómo es este accionar, que sí hemos visto en desalojos de liceos, en toma de edificios públicos, y en las protestas que son más, en ese sentido, más mediáticas, más noticiosas. Pero en relación a esto, diría que la relación no se ha dado, pero es perfectamente posible que se dé. Ustedes tienen todo el derecho, digamos, a solicitarla. Y por lo demás, el instituto además en este momento está en un proceso de cambió la dirección. ¿Cómo se Hay dos vías. La unidad de atención a la ciudadanía, que es en general cuando uno va a plantear reclamos de cosas que ya ocurrieron. Pero para el tema de este tipo de observaciones, yo diría que es mejor que se contacten directamente con la unidad jurídica judicial, que es donde yo trabajo, y después le puedo dejar los contactos. Pero una cosa es eso, digamos, lo que uno puede observar en esos momentos y cómo la ley se aplica en concreto, y otro es lo que el legislador supuestamente autoriza, y hay que tener en cuenta que por principio de legalidad, digamos, todos los funcionarios públicos y todas estas actuaciones, digamos, de la llamada fuerza pública tienen que estar totalmente ajustadas a derecho. Pero ahí es donde viene el problema que vamos a analizar, porque una es la regulación que hacen la Constitución y las leyes, digamos, y en el Código Procesal Penal puede hasta ser bastante detallada, pero entre eso y la aplicación práctica siempre hay algo así como los expertos en la criminología lo llamaban como un segundo código, es decir, una ley no escrita, pero que finalmente puede incidir mucho más en la toma de las decisiones que ahí toman los agentes de control social del sistema penal, que es lo que dice la ley en vigor, que puede que incluso en algún punto no sea nada de claro. Y entre ese camino, digamos, de completar lo que dicen las leyes, cómo se aplica en la práctica, envía también algo que ya hay información pública hace un tiempo, pero antes era más restringido, que son los protocolos de carabineros para el mantenimiento del orden público. Y ahí sale una serie de estándares con un sistema de cuadritos, digamos, bastante fácil de hacerle como un chequeo, donde uno puede ver si en la intervención concreta, y aquí tenemos esta pura copia, entiendo, pero podemos trabajar con esto para la otra sesión, por ejemplo, pero si se fijan está todo esto, digamos, intervenciones, manifestaciones pacíficas con autorización, manifestaciones pacíficas sin autorización, manifestaciones violentas, manifestaciones agresivas, conducción de vehículos pesados, livianos y tácticos, trabajo en arietes, trabajo del vehículo lanzaagua, trabajo del vehículo táctico de reacción, etcétera, etcétera, disuasivos químicos, escopeta antidisturbios. Y todo eso, como decíamos, tiene que ajustarse a la ley y además obedecer a criterios como estos: proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad. Y eso es algo que efectivamente amerita un análisis que es más o menos objetivo, digamos.
una cosa de dos, digamos, en las marchas es algo que típicamente observamos. Por lo general en las marchas, la verdad es que, por lo menos en un inicio, el grupo que causa disturbios es un grupo más o menos pequeño y bastante fácil de separar del resto que efectivamente en la manifestación estudiantil está más interesado solo en marchar y ir al acto cultural con que cierra, digamos, generalmente las marchas de las fechas. Y nuestras pautas y preguntas, digamos, cuando se inició la acción represiva, ¿se acotó a los manifestantes violentos o no distinguió? Y esa es la cuestión clave, digamos. Si es que no distinguió, entonces no es solo que a uno no le guste, que no debiera ser así, sino que viola su propio protocolo. Y por eso es bueno que este protocolo, los distintos sectores, como queramos entenderlo, la sociedad civil, el movimiento social, tengan también acceso a ello y puedan analizar el comportamiento de fuerza policial, que entre otras cosas es bastante obvio que es financiado, digamos, con el bolsillo de todo el país, y se le da un encargo de dar eficacia al derecho y no de violarlo, digamos. Este protocolo uno lo puede bajar de alguna parte, lo puede sacar de internet, no lo puede conseguir. Debiera estar en internet, porque me acuerdo que hasta el 2014 se manejaba como, era como algo reservado interno de ellos. Pero a solicitud precisamente del INDH, que decía que esto tenía que ser información pública, lo pusieron a disposición. No sé si será tan fácil de encontrar, no creo que esté en la Pero nosotros lo tenemos, lo vamos a meter a todos los sindicatos. Claro.